como curiosidad, y no tan curiosidad, sino para aprender también cómo funciona la financiación de la Unión Europea. Porque contigo mira que hemos hablado de cosas, pero sobre el dinero, sobre cómo consigue el dinero, cómo llega otra vez a los ciudadanos, cuéntanos un poco. Es probablemente, sé que no lo hemos desarrollado mucho aquí, pero es probablemente lo más importante. Porque al final no vamos a mentir, ¿no? El dinero es la base de todo, también de la Unión Europea. Por ser bastante esquemáticos, el presupuesto de la Unión Europea nace de los Estados miembros de la Unión Europea y esto sí lo hemos mencionado en otros episodios. Hay contribuidores netos al presupuesto, es decir, países miembros que dan a la Unión Europea más dinero del que reciben de la Unión Europea y receptores netos, que son los que reciben más dinero del que dan. Normalmente, cuando entras a la Unión Europea, entras siendo receptor neto, es decir, los Estados miembros que se van incorporando empiezan siendo receptores netos hasta que con el paso del tiempo y la reestructuración del presupuesto pasan a ser contribuidores netos. Es lo que le va a pasar a España en el cortísimo plazo, para que nos hagamos una idea. Hay 5 fuentes de financiación, o bueno, 5 fuentes con las que se financia la Unión Europea. La primera es una parte del PIB de cada país de la Unión, en función, evidentemente, de su riqueza. Otra fuente son los derechos de aduana sobre las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea. Después hay una tercera fuente, que es una pequeña parte del IVA que recauda cada Estado miembro, y luego hay dos últimas. Hay una contribución basada en la cantidad de residuos de envases de plástico no reciclados en cada país de la Unión, que esto es curioso, pero no deja de ser pues un impuesto al plástico, básicamente. Y luego hay otros ingresos que son, por ejemplo, contribuciones que hacen distintos países que no son miembros de la Unión Europea, pero sí participan en algunos programas. Por ejemplo, pienso en el programa Erasmus, pero no solo nos tenemos que quedar ahí. Cuando tú multas como Unión Europea, por lo que sea, tienes un litigio con un país que no es del bloque, pero le multas, ese dinero va al presupuesto de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea recauda a través de multas como cualquier país. Esto es lo que se llama recursos propios y no es algo estanco. Los recursos propios se van, digamos, editando en función de las necesidades de la Unión. Y de hecho es uno de los debates que hay ahora mismo, ver cómo se aumentan esos recursos propios, porque desde 2020, especialmente, la Unión Europea tiene más gastos que antes, es decir, fondo de recuperación, compras conjuntas de energía, todo eso que no quiero acelerarme, pero eso ya nos lo sabemos, es decir, llevamos 5 años hablando de estos temas, pues a partir de ahí la Unión Europea tiene que reestructurar su propio presupuesto. El objetivo de todo esto, Adri, es que sea más o menos igualitario, es decir, que cuando no haya un desequilibrio con los países, es decir, no se le reclame aportación a un país para los recursos propios mayor de la que puede soportar. ¿No? Se trata de encontrar ahí el equilibrio. En el presupuesto de la Unión Europea vamos a ver, por ejemplo, cómo se va a reestructurar, sobre todo teniendo un ojo o uno y medio casi en los fondos Next Generation. Eso nos va a dar un poco, va a ser el termómetro de los próximos años del presupuesto.